abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, y vamos a compartir un mensaje que tiene por nombre libre o atado. Cuando nosotros vemos en los circos, saben que los circos tienen animales de atracción. Nos hemos dado cuenta en los circos el tamaño real de un elefante. Y hemos visto que esos elefantes de los circos están amarrados a una estaca en el suelo con una cuerda. Es una cuerda la que los tiene amarrados. Y de repente cualquiera preguntaría cómo un animal tan grande y poderoso está amarrado simplemente con una cuerda. Pero esto tiene una razón de ser. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando el entrenador de los elefantes doma al elefante bebé, porque al elefante lo agarran bebé, lo doman, lo atan con una cadena muy pesada y muy gruesa en el tobillo, y esta cadena la atan a una estaca en el suelo. De tal manera que día tras día el bebé elefante trata de salir, trata de escaparse, pero la cadena pesada no lo deja. Al final, después de tanto luchar, se rinde, deja de pelear y simplemente se resigna a estar amarrado. Estar amarrado es sinónimo de esclavitud. O sea, se resigna a ser esclavo. En su mente, entre otras cosas, el elefante es uno de los animales que tiene el cerebro más grande en la naturaleza. En su mente el elefante saca una conclusión y resuelve que no hay manera de escaparse. La cadena lo convenció que no hay manera de escaparse. Y si pudiera hablar, él diría, nunca seré libre. Y está convencido de eso. De hecho, la cadena lo convenció de eso. Al pasar el tiempo, el domador del elefante reemplaza la cadena pesada por una cuerda. Si el elefante abriera los ojos, cuando hablamos de abrir los ojos, estamos hablando de abrir el entendimiento. Si el elefante abriera los ojos, podría ver que solo con dar un paso sería libre. Pero ni lo sabe, no lo entiende y se mantiene atado. Está atado a algo que en sí no tiene poder sobre él, porque dijimos que lo tiene sostenido en una cuerda. En sí no tiene poder sobre él, sino el poder que el elefante le permite a esa cuerda tener en su vida. Libre o atado. Y este tema no se refiere simplemente al cristianismo, sino a la vida general en sí. Porque solo hay dos alternativas. En el mundo que nosotros vemos a nuestro alrededor, inclusive estando en el cuerpo de Cristo, no hay términos medios. No hay sino dos alternativas: libertad o esclavitud. No hay otra categoría. No hay entremezclas. No hay proporciones, sino simplemente o eres libre o eres esclavo. Y si vamos a la Biblia, vamos a encontrar en ella 6 formas diferentes en las que se obtiene a un esclavo. La primera es por captura. Nos damos cuenta que por ejemplo, en la historia de Israel, lo cogieron los griegos, lo cogieron los asirios, los filisteos. O sea, cada vez que había una conquista de una nación sobre otra, al que perdía lo cogían de esclavo. Esa es la primera forma de convertir esclavos. La segunda, por la compra, que es el negocio o mercadería. Pablo lo menciona.
La tercera, por nacimiento. O sea, una persona nacía esclava porque sus padres eran esclavos. Esto lo vimos con el pueblo de Israel, que estuvo 400 años esclavo en Egipto. Ahí nacieron mínimo 3, 4 generaciones que nacieron esclavos. Por restitución, esta no me la sabía. Resulta que en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, nos habla de que un ladrón era sentenciado a esclavitud por la venta de uno mismo. En la época patriarcal, una persona no tenía cómo subsistir y se vendía a sí mismo para resolver un problema. Y la otra opción era por secuestro, o sea, tomar a alguien a la fuerza, a alguien en contra de su voluntad. Cuando uno era esclavo, no podíamos hacer lo que queríamos. Estábamos bajo el mando de nuestro amo. El esclavo era una posesión o le pertenecía a alguien. Le dije que buscáramos en Gálatas capítulo 4 y vamos a ver en el versículo 22 y 23 que nos habla de dos personajes. Gracias, amor. Gálatas 4, versículo 22, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y mira la partición que hace. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Pablo hace una alegoría, porque esto es alegórico. Hace una alegoría acerca del nacimiento de los 2 hijos de Abraham. Y en el versículo 3 él da la claridad. En el versículo 23, perdón. 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Ahora, el problema de Abraham no es el hecho de que tuviera 2 hijos. El problema es cómo los tuvo. Si nosotros nos miramos la historia de Abraham, Sara no podía tener hijos. El ángel de Jehová se le presentó y le profetiza que sería padre de muchedumbre de gentes, que su descendencia sería como las estrellas, como la arena del mar, de la playa. Y al recibir una palabra de parte de Dios directamente, Abraham era responsable delante de Dios de las consecuencias de sus decisiones. Porque no era pecado, aclaro, que el amo levantara descendencia en las esclavas. Acordémonos que en la era patriarcal, el patriarca tenía esposa y tenía concubinas, y la ley no condenaba esto. Y la ley permitía incluso, porque es que lo que Sara hizo no era ilegal. Sara le entregó a Abraham, le dijo, aquí está mi sierva Agar, levanta descendencia en ella. ¿Qué sucede? Que el hijo que nacía de Agar con Abraham no era de Agar, era de Abraham y Sara, porque Agar era esclava y al ser esclava no tenía derechos. Entonces el problema con Abraham no fue tener 2 hijos, sino la manera en que los tuvo. Y fíjate que Pablo, allí en Gálatas, aborda el tema y dice, uno según la carne y otro según el espíritu. Resulta que el nombre Ismael significa Dios oye la aflicción. Y es que Agar estaba triste. Recordemos que cuando nació Ismael,
todo lo que tuvo que vivir, al extremo de que teniendo ya Ismael crecido, tuvo que irse al desierto Agar con Ismael. Porque cuando nace Isaac, Sara no soportaba la presión de tener a Agar allí con su hijo. Y el nombre Ismael representa risa, traduce risa, gozo o alegría. El nombre Isaac, perdón. Ismael, Dios oye la aflicción. Isaac, risa, gozo y alegría. Ahora, Ismael representa el nacimiento natural, carnal. Isaac representa el nacimiento espiritual. Y hacia allá vamos. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús y Nicodemo. Vamos a leer desde el versículo 1. Juan 3, 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el nacimiento espiritual. La referencia que hace Jesús a Nicodemo es la razón de ser del sacrificio de Jesús en la vida de aquel que dice que sigue a Cristo: nacer de nuevo. Ismael es el resultado de una decisión carnal, totalmente dependiente del yo, totalmente fundamentada en las emociones y totalmente fruto del sistema terrenal. ¿Por qué hablamos del sistema terrenal? Recordemos que el patriarca al morir tenía que dejar herencia, ¿cierto? Y si no había descendencia del patriarca, la herencia no quedaba en cabeza de Sara, quedaba en cabeza del primer familiar directamente en la línea sanguínea de Abraham, el más cercano a Abraham, en este caso Lot. Entonces el sistema decía eso, y por ese sistema, por esa opresión del sistema, es que Abraham toma una decisión carnal. Si nosotros miramos, y lo acabamos de leer, Sara le dice a Abraham: ya yo soy vieja, no te he dado descendencia, llégate a mi sierva Agar y levanta descendencia en ella. Abraham había recibido una promesa. Sin embargo, la opresión del sistema lo llevó a poner a un lado la promesa y a caminar en base al yo, a la lógica. Verdad es. Y ya sabemos las consecuencias que hasta nuestros días trajo la decisión de Abraham. Porque la guerra entre palestinos y judíos se fundamenta precisamente porque ambos son linaje de Abraham, pero unos reclaman un derecho y los otros reclaman otro. Ahora, Isaac es el resultado de una promesa que contuvo gracia, porque las promesas de Dios van respaldadas precisamente por la gracia. Las promesas de Dios, dice la Biblia, que son el sí y el amén. Si Dios dice que se va a hacer, se hace. Si Dios dice que lo va a mover, lo mueve. Si Dios dice que va a quitar, se quita. Las promesas de Dios son el resultado de la gracia de Dios
en la vida de quien recibe esa promesa. Sara más Abraham, igual fe. Porque nos damos cuenta en Hebreos 11 que Sara es considerada una heroína de la fe. Y estaba mirando ayer, estaba estudiando este pasaje, cuando el ángel de Jehová, que es una teofanía de Jesús, quien se le aparece a Jesús a darle la promesa, quien se le aparece a Abraham, perdón, a darle la promesa, es una teofanía de Jesús. Recuerden que llegaron 3 varones y cuando aparecen nuevamente los varones en la puerta a la entrada de Sodoma y Gomorra, nada más hay 2. ¿Qué pasó con el otro? El otro se devolvió de donde él venía. Eso lo hemos estudiado varias veces. Las apariciones de Jesús antes de ser encarnado. Y fíjense que cuando él le está dando la promesa, le dice a Sarai: ¿por qué te has reído? No, yo no me reí, sí te reíste, en tu corazón lo hiciste. Resulta que siempre se nos enseñó que Sara se burló. Y resulta que en el hebreo original, porque hay que escarbar para uno llegar al contexto real, porque una persona que se burla de Dios no puede ser héroe de la fe, ¿o no es así? O sea, nosotros podemos decir que Hugo Chávez es un héroe de la fe porque se burló de Dios. O Nicolás Maduro, que tiene un pajarito que le habla, es un héroe de la fe. No. Entonces, cuando nosotros encontramos en Hebreos 11 que la Biblia dice que Sara es héroe de la fe, pero nos enseñaron que es que Sara se burló de Dios. Aquí es donde uno tiene que ponerse los sentidos alerta y empezar a escudriñar. Ven acá, entonces no concuerda una cosa con otra. Resulta que en el hebreo original, y lo acabamos de leer, Isaac traduce en hebreo gozo, alegría y risa. Cuando Sara escuchó la promesa, porque es que la promesa Dios no se la da a Sara, se la dio a Abraham. Sara escuchó, pero la promesa Dios se la dio directamente a Abraham. Si quiere busque, de Génesis 12 en adelante, Dios habla con Abraham, cara a cara, Dios habla con Abraham. A Abraham fue el que le dijo: te haré padre de muchedumbre de gente, tendrás un hijo, dentro de tanto tiempo visitaré a Sara. Y dice, y al término de los tiempos, o sea, a los 9 meses, dará a luz un hijo que se llamará Isaac. ¿Qué le estaba diciendo? Cuando nazca este hijo será gozo, alegría, risa. ¿Por qué? Porque una mujer estéril de 85 años que concibe un hijo, ¿cómo se puede sentir? Resulta que en el hebreo original, donde dice Sara se rió, lo que dice es Sara se gozó. Y esto trae una confusión al seno de la iglesia evangélica, porque nosotros nos damos cuenta, y nos lo dijeron muchas veces cuando empezábamos el evangelio, teníamos un problema y le decíamos a un hermano: tengo un tremendo problema. Gócese, hermano, gócese, sonría que Cristo le ama. Yo le pregunto, hermano David, con las situaciones que estuvimos compartiendo el miércoles, ¿eso le da alegría? ¿Le sacaría sonrisa tener un tremendo problema por resolver? Entonces gozo no es alegría. Gozo es esperanza de que si Dios dice que va a hacer, lo hace, aunque yo no tenga una sonrisa en la boca. En mi corazón atesoro la promesa. Entonces, yo recuerdo, hemos venido en estos 2 últimos meses tumbando algunos mitos con respecto a cosas que nos enseñaron mal y las aprendimos bien, porque es un contrasentido. Dios es un Dios de orden, Dios no exalta el mal. Si yo me burlo de Dios, ¿en qué me convierto? Germán, si yo me burlo de Dios, Dios me da una palabra y el Espíritu Santo a través del profeta me da una palabra y yo
¿Está loco? ¿Qué estoy haciendo? Incredulidad. Y vamos a un contexto. Los historiadores pretenden meternos en la cabeza el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas. No sé para cuántos han leído y han encontrado, sobre todo canales de estos de historiadores, investigadores, dicen el Evangelio de Tomás. O sea, yo no puedo aceptar el Evangelio de Tomás. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra fe es precisamente la confianza de que Cristo hace, de que debo creer sin ver. Y si yo tengo que agarrar el Evangelio de Tomás y la característica de Tomás, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Si no veo, no creo. Entonces, ¿qué peso a nivel espiritual puede tener un evangelio escrito por Tomás? Hermana de Bris. Acabo de aclarar que cuando habla del verbo reír en el hebreo original, acordémonos que el hebreo antiguo y el arameo son lenguas muertas, no tenían vocales. Cuando hicieron la traducción al griego y al latín, los traductores fueron acomodando lo que al parecer de su traducción encajaba. Ellos colocaron, Sara se rió. Ahí está. Ahí está. Por eso, pero es que esa expresión no es de risa. Esa expresión refleja duda, pero no necesariamente. Está loco. Ya. Denota, no, y es que, amor, y es que Sara lo que está diciendo es su realidad. Ella lo que está diciendo es su realidad. Ahora, aquí hay que mirar en el contexto de a quién le habló Dios. Dios le habla a Abraham. No es lo mismo que Dios te diga, he aquí Milena Chávez, a que Dios le diga a Germán, he aquí Germán, tú vas y Milena diga, epa, será. Son dos cosas totalmente diferentes. Primero eso. Segundo, Sara no está burlándose, Sara está poniendo de manifiesto algo que nosotros como carne lo hemos puesto muchas veces. Su realidad. Yo soy vieja, que voy a tener deleite si ya yo no, ya con esta edad, porque ella lo que menciona es su edad. ¿Qué dijo ella? Ya yo no tengo la costumbre de las mujeres, porque no menstruaba. Porque sin menstruación no hay, sin ovulación no hay menstruación, sin ovulación ni menstruación no puede haber un embarazo. Ella manifiesta su realidad. ¿Y cuántas veces no hemos manifestado nosotros nuestra realidad? ¿Cuántas veces, teniendo un problema al frente, no hemos dicho, Dios mío, ¿y cómo voy a resolver esto? Oh, eso no es burla. Eso no es burlarse de Dios. Eso es en el momento de la aflicción, mirar más la aflicción que la solución en Dios. Pero eso no es burla. Definitivamente no es burla. Cuando yo encontré ayer que la traducción en hebreo no era risa de burla. Hermana Milena, ¿cómo le caen a usted 500 millones de pesos mañana a las 10 de la mañana? Exacto, eso. ¿Cierto? Eso. Usted no se está burlando. Mire, usted no se está burlando. Usted dice, wow, claro, amén. Es muy diferente a burlarse, porque cuando hablamos de burla estamos hablando de mofa, estamos diciendo tú no puedes hacer eso, estamos diciendo no me, este Dios está loco, Dios es loco, ¿qué me va a hacer él? Son dos cosas diferentes. Y ante una palabra profética, que la palabra profética bíblica viene inspirada por el Espíritu Santo,
eso lo sabemos, ¿cierto? Burlarse de una palabra escrita es hacerle afrenta al Espíritu. Y hacerle afrenta al Espíritu, dice la Biblia, que cualquier blasfemia sería perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es Dios mismo diciéndote que va a hacer algo, que te va a dar algo, que te va a quitar algo. Entonces, nosotros no podemos salirnos del contexto de que cuál era el origen de Abraham. ¿De dónde era Abraham? Era de Ur de Caldea. Abraham era de una nación donde no se adoraba a Jehová. En Ur de Caldea eran politeístas, adoraban cualquier cantidad de deidades. Y que llegara Dios, el Dios uno, a decirle a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y que éste obedeciera sin cuestionar. Epa, aquí hay un misterio a nivel de revelación, de fe y de quién fue el que le habló a Abraham. Ahora, si Sara no hubiera creído en el Dios de Abraham, Sara no se va con Abraham. Allí no dice que Sara cuestionó ni que Sara dudó. Que Sara manifiesta la verdad de su condición. Es que no es pecado. Cuando estamos orando porque tenemos una enfermedad, tenemos el ejemplo claro. Aquí está Neri con el bebé, con Daniel. Cuando dijeron que el niño nacía 7 mesino, ¿qué fue lo que pediste? Que oráramos, ¿cierto? Pero orar no implicaba desconocer que el niño es 7 mesino. Y aquí está. O sea, Dios respondió una oración, pero era una realidad. Nosotros no estábamos desconociendo que el niño estaba en riesgo. Y Dios respondió. Ahora, Sara, volvemos. Sara se rió en su corazón. Es que el ángel le dice: sí, te reíste, en tu corazón lo hiciste. Quiere decir que en su cara no se notó. En tu corazón lo hiciste. Hermana Milena, mañana le voy a mandar el Nequi 500 millones de pesos. No digo nada en la cara, pero el corazón está brincando. ¿Por qué? Porque es que yo me enteré que al pastor le dieron 10.000 millones, por eso me va a regalar 500. Por decir algo. Entonces, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, cuando en Gálatas define el hijo de la esclava y el hijo de la libre, está revelando dos condiciones. Qué bueno que nos metimos hasta allá atrás. Espectacular cuando uno llega en la historia bíblica. Pero está revelando dos condiciones que no tienen términos medios. O eres esclavo o eres libre. Ahora, pastor, usted predicó acerca de los uperetas de Cristo. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de los uperetas? Uperetas eran los esclavos que los romanos en los galeones utilizaban como máquina. Los galeones romanos tenían una cubierta. En la cubierta había unos huecos que eran los excusados, los sanitarios de ese momento. Y debajo de la cubierta, sentados, encadenados a los remos día y noche, permanecían los uperetas. Los uperetas no se levantaban, no iban al baño, no iban a orinar a ninguna parte, todo lo hacían ahí. Y encima de todo, lo que la gente de la cubierta arriba hacía caía encima de ellos. Cuando Pablo habla de ser uperetas de Cristo, lo que nos dice es no una esclavitud que degrada, sino una confianza tal a Cristo que edifica. Pablo dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Soy esclavo de Cristo. No está hablando de la esclavitud que te degrada. Está hablando de tal unidad, de estar tan junto a Cristo,
que a pesar de las circunstancias que estés viviendo, nada te va a dañar ni te va a quitar el gozo que representa la esperanza de que Cristo en nosotros nos dé la victoria. Gozo y alegría son dos cosas totalmente diferentes. El gozo viene de una condición espiritual. La alegría viene de un mover emocional. Volvemos al ejemplo. Le doy a Rosenberg: Rosenberg, te regalo 50 millones de pesos para que vayas a comprar Coca-Cola. Dice Rosenberg: ¡ay! Voy a comprar acciones en Coca-Cola. Pero en el camino se encuentra unos fulanos y le quitan los 50 millones de pesos. Se le quitó la alegría. La alegría, porque fue de las emociones. Tenía 50, ya no tengo nada. Eso es emoción. Una vez invitamos a un predicador y el hombre estaba predicando y de pronto decía: ¡ay, se le fue el gozo! ¡Se le fue el gozo! No, es que el gozo no se va de aquel que tiene a Cristo viviendo en su corazón. Tenemos momentos de tristezas, no es pecado. Tenemos momentos de aflicciones. Jesús dijo que tendríamos aflicciones. Tenemos momentos de dificultad. Sí, tenemos momentos de oposición. Sí. Y es que cuando las cosas no salen como nosotros necesitamos que salgan, vamos a sentir el peso de la aflicción. Nosotros no podemos seguir en ese contexto religioso y fanático de que venga Cristo y se te acaban todos los problemas. No, no, no. Cuando usted viene a Cristo es cuando se da cuenta realmente de qué tamaño son sus problemas. Y que del tamaño que son, solamente teniendo a Dios a su favor puede conquistar. Gloria a Dios. Eso es gozo. Seguimos. En la casa de Abraham se veían dos conflictos que vemos hoy. Agar versus Sara. ¿Se acuerdan? Ya había un conflicto. La esclava, cuando sintió que no era esclava sino mujer del amo, sintió que cambió de estatus y empezó a atacar a Sara. Agar versus Sara representan para nosotros la ley versus la gracia. Ismael versus Isaac representan para nosotros la carne versus el espíritu. Romanos 7, versículo 15. El apóstol Pablo dice, esto lo hemos predicado varias veces, tremendo pasaje: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Carne contra espíritu, porque es el apóstol Pablo, no es Saulo de Tarso, es Pablo el regenerado en el espíritu el que está diciendo esto. Lo que hago no lo entiendo. Y habla y evidencia la realidad que tú y yo enfrentamos diariamente, la lucha interna del creyente. El creyente que no acepta que tiene una lucha interior no ha creído en Cristo. Sencillo, ¿por qué? Porque es que cuando Cristo viene a nosotros, en nosotros el Espíritu Santo ahora trae la revelación, la convicción de lo que realmente éramos, de lo que sigue habiendo en nosotros y la lucha que estamos enfrentando. Y asimismo el Espíritu nos da convicción de que vamos a vencer. Ayer veía un video, de esos videos que uno dice, caramba, yo no entiendo. Nosotros montamos un video que tratamos de fundamentarlo en la palabra y tiene 10 me gusta, pero montan una barbaridad y tenía 1500 likes. Yo dice, ¿cómo?
Me puse a ver el video y este bárbaro dice que usted puede recibir a Cristo, pero si no habla en lenguas, usted no ha recibido al Espíritu Santo. Yo digo, wow. Y esos 1500 me gusta tienen que ser Pentecostales Unidos de Colombia. Sí. Porque es que la Biblia enseña que usted recibió al Espíritu por creer en Jesús, no por hablar en lenguas. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo habla de los dones, los ministerios. En 1 Corintios 14 el apóstol Pablo toma el don de lengua y le hace una exégesis tremenda. Y Pablo termina diciendo, el don de lengua es uno de los dones menores. Y Pablo dice, yo prefiero que todos profeticen para que cuando llegue un inconverso se convenza por lo que escuche. Él no estaba diciendo que le adivináramos el futuro, el pasado o al que llegó, sino que la palabra cuando usted la habla, el que la escucha recibe. Era lo que Pablo estaba diciendo, porque es que la palabra profética perfecta es la Biblia. Si a mí viene y me dice, y aquí le dice el Señor, yo soy el profeta King Manja, del cuarto cielo vengo a decirte específicamente a ti, Debris Morales, abandona a ese hombre chiquitico, porque yo te he preparado, te dice el Señor, uno de 1.90 como el que tú te mereces. ¿Qué haría Debris Morales? ¿Dices amén? Dice, no, esto no viene de Dios. La Biblia dice que el hombre es marido de una sola mujer, la mujer es mujer de un solo marido. La Biblia no revela que Dios te va a quitar, no, es que ya está viejito. No, Milena, ese no, está feíto, está soleado. Ahora te voy a tener un rubio. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando nosotros tenemos esposa o esposo, usted se hace una carne con él. No, es que ya no me gustó cómo se puso. No, se veía bien antes, pero ya no. Tráeme uno mejor. Quien te diga una cosa como esta no viene de Dios. Es donde nosotros nos damos cuenta el falso Espíritu Santo que se está moviendo dentro de la iglesia cristiana. Usted no se da cuenta, sin ser feminista, ni feminazi, ni machista, usted no se da cuenta, esta camada de predicadoras, pseudoprofetas cristianas que caminan como hombres, gesticulan como hombres, se quitan los zapatos para brincar como hombres. Yo no entiendo por qué hay que brincar para predicar. Yo todavía no entiendo eso. Pero bueno, cada quien tiene un estilo, supuestamente. Y empiezan a predicar una cantidad de, perdóneme la expresión, basura, que al oído es agradable, pero que no tiene respaldo bíblico. Y aquí te dice el Señor, Neris, esas que te hicieron la guerra las vas a ver besándote los pies. Y todos los que te han enfrentado los derribaré, te dice el Señor. Y usted ve el poco de gente gritando, amén, amén, aleluya, habla Jehová. Pero cuando la Biblia dice, humillado vuestro corazón delante de Dios, todo el mundo se calla. Ahí nadie dice, aleluya, habla Jehová. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo atenta contra las emociones. Pero lo que exacerba las emociones, a la gente le gusta oírlo. Y hay una gran diferencia entre lo que usted quiere oír a lo que usted debe oír. Mire, hemos tratado durante todos estos años de predicar lo que se debe decir. Recuerdo que en la primera etapa de Nehemías, a mí me llamó el grupo de personas que estaban allí y me dijeron, venga, venga, venga.
Usted sigue predicando de santidad. Usted sigue diciendo, la Biblia dice, necesitamos que predique emociones, que profetice que vamos a ser ricos, para que venga bastante gente. Dije, prefiero que se vaya todo el mundo. Porque es que yo no quiero líos con Dios. Yo no puedo ofrecerle a la gente mentiras a cambio de que venga a congregarse. Eso no sirve. Eso no sirve. Esto no va a ninguna parte. Mire, la gente se molesta cuando uno le dice, hey, ven acá, pero ubícate. Domingo de playa, el mismo programa de siempre. Domingo de playa, no tienes otra cosa que hacer. O sea, tú eres la chica playa o el chico playa, no hay más nada que hacer. Y no se congregan porque los domingos son domingos de playa. Oye, los sábados de playa a las 6 de la tarde son espectaculares. Porque es que al final el tema es, si tú quieres romper el círculo vicioso de tu trabajo, porque tienes que sacar a Dios de la ecuación. Ahora, el sol sigue en el mar hasta las 5:30 de la tarde. Pero nos hemos convertido en la generación los chicos playa. Si no me llevas a playa, entonces somos enemigos. Te odio, hombre feo, imperfecto, tacaño, machucho. No me llevas ni a playa. Oye, si vas a otro sitio donde es pura luz artificial y vas a chillar porque no te llevan a playa. Porque el problema es que a Dios no lo han puesto en el lugar que se merece. El problema es que la gente sigue en la Ismael versus Isaac. Los cristianos siguen la misma guerra. Carne versus espíritu. ¿Quién va a vencer? Imagínense que la carne es un lobo, que el espíritu es otro lobo. El que alimente más, gana al otro. Claro. Si usted no se congrega, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no vigila, si usted no lee la palabra, usted va a alimentar un lobo más que otro. Y vendrá el efecto, la consecuencia de alimentar ese lobo. ¿Por qué? Mire, discúlpeme que hable lo que el Espíritu me dice, porque esto no lo tengo aquí anotado. Hay relaciones que destruyen, que degradan, que subyugan. Esas relaciones no vienen de Dios, vienen de la carne. Esto va para los novios eternos. Yo no pretendo que la gente sea como fui yo o como soy yo, no. No. Pero cuando usted sabe que la que tiene al frente es, usted dice, voy para esa. Pero yo no entiendo cómo 7, 8, 9, 10, 12 años de novio, usted sabe que no son novios. Son novios. Novios porque no viven en la misma casa, peor. Porque entonces tiene la duda, lo que hace conmigo lo estará haciendo con otro. O lo que hace conmigo lo estará haciendo con otra. Porque estaba conectado hasta las 11 de la noche en WhatsApp y ahora no le veo el WhatsApp conectado. Y le estoy escribiendo y sale un solo chulito. Ese tipo de dudas definen relaciones. Ese tipo de conflictos definen relaciones. Carne versus espíritu. Muy diferente es que hay gente que está escuchando palabras desde que nacieron, que tienen que tomar una decisión en su momento. Hay gente que escuchó la palabra desde niño, pero están de vacaciones en el mundial, hasta el día en que se acuerda, porque la Biblia dice que la palabra no regresa vacía. Yo escuché esto, yo le entrego mi vida a Cristo, le entrego el control de mis decisiones a Cristo. Listo. Pero cuando uno escuchó, perdió.
ninguno se presentará delante de Dios diciendo, lo que pasa es que yo no me convertí por culpa del pastor Carlos Torres, porque eso nos daba, todos los tiempos nos hablaba de lo mismo, santidad, 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 que para estar quemando mejor me casara. Yo te digo una cosa, para mí esas relaciones de novios eternos son peligrosas, porque rompen el bolsillo y no van a ninguna parte. Y termina usted diciendo, toda esta plata que me gasté atrás de nada. Hay un detalle. Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros. Usted se tira 10 años en una relación y perdió 10 años de su vida, si no funciona. Para Dios ese tiempo, a Dios no le importa, Dios vive en un presente eterno. Pero a nosotros, la cronología sí se nos nota. Las patas de gallina, el dolor de la columna, el brazo ya me duele. Claro, todo empieza a caer por gravedad, todo. Dios no, Dios tiene todo el tiempo del mundo para esperar a que usted decida, voy a cambiar mi vida realmente. Porque mientras usted no tome decisiones, usted seguirá siendo presa del lobo que más ha alimentado. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 19. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 18. Segunda de Pedro 2, 18. Mira lo que estábamos hablando. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. ¿Sabía que la ira es concupiscencia? Concupiscencia no es solamente como lo interpretan, que es lascivia, es placer sexual. No, no, no. Cuando usted permite que la ira le gobierne, usted está bajo concupiscencia. Cuando yo le digo, esa mujer filistea, miserable, que te está atacando, te está haciendo brujería, te está moviendo los palitos a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 12, la pobre mujer no duerme. La vas a ver destruida, la vas a ver pidiendo limosna. Por amor de mí mismo lo he dicho, aleluya. Eso no viene de Dios. Y yo escucho, yo tengo allí en el WhatsApp personas que, gloria a Dios, que se han atrevido y hemos podido interactuar y compartirla en base a la palabra, no lo que diga yo, lo que dice la Biblia, que les han dicho cualquier cantidad de estupideces que supuestamente venían del Espíritu. Ese hombre va a dejar a la esposa por ti. Ora, mujer, rasga tu alma que Dios te lo va a traer. No, Señor, eso es mentira. Dios es Dios que restaura matrimonios, no que destruye matrimonios. Eso lo veo yo en mi Biblia, porque Dios es un Dios de orden. Ahora bien, seguimos. Les prometen libertad. Sigamos. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y aquí viene, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto lo tengo para el final, pero voy a hacer un... Pastor, ¿y un cristiano puede estar esclavizado, atado? Sí, claro. Claro. Claro que sí.
Poníamos un ejemplo en algún momento. Convertirse, imaginémonos que somos una casa y le decimos a Cristo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador y Señor. Ven y entra y visita mi casa. Y invitamos a Jesús a que se siente en la sala o el comedor, pero no lo invitamos a que conozca los baños y las habitaciones. Hay gente que ha escuchado de Jesús, que sabe qué hace Jesús, que sabe para qué murió Jesús, por qué resucitó Jesús, pero no conocen a Jesús. El hecho de que yo me vea un partido del Liverpool no es porque yo sea inglés, sino porque ahí juega Luis Díaz. ¿Me entendió? Eso no me convierte en inglés. El hecho de que una persona conozca de la palabra no lo hace cristiano. El diablo conoce de la palabra y no sigue a Cristo. ¿Cierto? Entonces, hay creyentes, hay un término que se ha dicho y yo no estoy de acuerdo. Soy yo, Carlos Torres no está de acuerdo. Respeto la opinión de ustedes, que dicen que, no, pastores, que ellos son convencidos pero no convertidos. Epa, a mí me convencieron de que Cristo era mi única opción y eso me convirtió. Entonces, si yo estoy convencido, estoy convertido. Porque en nosotros, ¿quién propicia el convencimiento? Que dijo Jesús. Cuando venga, ¿quién lo guiaría? ¿Qué? El Consolador lo guiaría, ¿qué? A toda verdad. Entonces, el convencimiento es fruto del Espíritu. Es fruto de tener el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cómo tener al Espíritu Santo y no convertirme? El tema es que muchos son oyentes, que es diferente. Oyentes simplemente. Mire, hay gente que tiene la iglesia como amuleto. Oye, esta semana fui y tuvimos a uno, hermana Milena, ¿se acuerda del señor Porto? Él venía a la congregación y después me decían al día siguiente: pastor, fui al servicio ayer y esta semana arrancó con el pie derecho. He hecho 20 negocios buenos. Cuando voy a la iglesia me va bien. Es que tú no vienes a la iglesia para que te vaya bien. Tú eres iglesia. Tú no vienes a la iglesia, tú eres iglesia. Tú vienes al templo porque es una ordenanza de bendición para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos unánimes juntos, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. ¿Por qué Satanás te saca de la iglesia? Porque sabe que cuando tú te desconectas, porque si te saca de la iglesia, al sacarte de la congregación, Satanás te saca de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir al servicio. Van a predicar lo mismo. La alabanza ya me la conozco. Yo le conozco el estilo al pastor. Ya yo sé lo que va a predicar. ¿Para qué voy a ir? Me voy a quedar lavando la ropa de la semana. Ay, me voy a poner a escuchar a Diomedito para ver el muerto que más canta. Lo peligroso de dejar de congregarse es que la carne y el corazón se acostumbran a no hacerlo. Y el día que venga la prueba, como va a venir, porque va a venir, que venga la consecuencia, le va a ser más difícil volver. No es lo mismo que Nairo Quintana salga en la bicicleta de aquí al malecón y se caiga en la esquina y todos los que se caigan tienen que empezar de nuevo. No es lo mismo que se caiga en la esquina y se devuelva una cuadra a que se caiga en la vía 40 ya llegando al malecón y tener que devolverse. Y ese es el problema de la cristiandad de este tiempo, que creen que esto es un juego, que creen que yo voy y vengo, entro y salgo, todo está bien, no ha pasado nada. Sí está pasando.
Sí está pasando porque si tú encuentras excusas para no congregarte, estás desechando lo que Dios quiere darte. Jesús le dice a los discípulos en Juan 15, ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Jesús no les dijo, ustedes están limpios porque hablan en lenguas. Ustedes están limpios porque usan la mejor corbata. Ustedes están limpios porque usan la loción Christus Salvus. No, Jesús le dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Por eso el énfasis de toda reunión cristiana tiene que ser la palabra. No sé cuántos leyeron el devocional de hace 2 días, 3 días, donde dije presentando a los niños en el templo. Estaba en mora porque yo había dicho el domingo que lo iba a subir el lunes, pero quise orar primero porque la idea no es dañar a nadie, la idea es edificar. Y resulta que hemos convertido algo que es tan sencillo en algo que distrae. ¡Ay, vamos a presentar al niño! Necesita traer, hermana Neris, un velo dorado. Necesita hacer una ofrenda de 500,000 pesitos para el pastor, 500,000 pesos para la esposa del pastor, 250,000 pesos para la hija del pastor y 200,000 pesitos para los hijos del pastor. Necesita venir ese día vestido blanco las dos. Necesitamos que José venga de liqui blanco y que traiga 4 padrinos para que se hagan responsables espiritualmente de su hijo. Hemos convertido algo tan sencillo en una parafernalia que no edifica a nadie, pero que le agrada a los ojos. Y que al final termina siendo la añoranza del catolicismo que no estamos practicando porque estamos repitiendo los mismos ritos. Y al final, todo rito que yo practique que no respalde la palabra, atenta contra Jesús. Esta mañana estaba leyendo la Biblia y encontré en Gálatas 5 una palabra, le decía yo a mi hija Andrea, que no está aquí porque está enferma, hija, lee en tu Biblia, Gálatas 5. Y mi hija empezó a leer y me dice, wow, papá, tremendo. Claro, lo hemos dicho, lo hemos enseñado. Y quiero hacer este paréntesis porque considero que es necesario. Este movimiento neomesiánico, donde le están diciendo a la gente, tú te estás congregando ya en el ministerio de Nehemías, ay, sal de ahí. Yo te quiero presentar a Yahshua y a Mashiach. Mi Yahweh envió el Ruach para guiarnos a la verdad. Y nos reunimos los sábados. Desde el viernes juntamos todos los alimentos que vamos a celebrar en el Shabbat. Y el rabí me dijo que mi apellido pertenece a una de las 12 tribus. Y como las 12 tribus van a tener 12,000 sellados, yo voy a estar allí. O sea que si el apellido Torres no está entre las 12 tribus, me fregué. De nada me sirvió seguir a Cristo. De nada me sirvió renunciar al pecado. De nada me sirvió. Pura basura. Resulta que en Gálatas 5 habla textualmente de los que dejan de vivir la gracia para ir a revivir los ritos de la ley. El que revive los ritos de la ley está negando la eficacia de la sangre de Cristo. Está negando la resurrección de Jesús. Y al negar la resurrección de Jesús, está negando la existencia del Espíritu Santo en el creyente. Ah, pero yo estoy hablando del Ruach. Y usted ve las hermanitas ahora y que, Shalom, pastor. Shalom. Yo soy judía colombiana. No, yo soy judía venezolana. No, yo soy judío panameño. Yo soy judío americano. Hey, la misma Biblia dice en Apocalipsis
3, aquellos que son judíos y no lo son. Y esto tiene un doble contexto, después predicaremos de esto. Pero esto es de cuidado, porque esto tiene que ver con la lucha de Agar versus Sara, ley contra gracia. Ahora, Gálatas 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de ¿qué? Esclavitud. Cristo te trae libertad y el Espíritu te da la fortaleza y la sabiduría para sostenerte en esa libertad. Como dice el sticker, solo Cristo basta. Usted no necesita de ayudas extras, ni de mirar si efectivamente tu apellido está en las 12 tribus o no está en las 12 tribus. La Biblia dice que en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Porque cuando usted viene a Cristo, al reconocerlo como Señor y Salvador, usted se hace un solo pueblo llamado eclesia o iglesia, que quiere decir apartados para Dios. Y a propósito de lo que le estaba leyendo, vamos a leerlo. En Gálatas 5:2 dice: He aquí yo, Pablo, les digo. Y Pablo sabía de ley. Gálatas 5:2: Si se circuncida, de nada les aprovechará Cristo. ¡Epa! ¿Cómo así? No, yo no me estoy circuncidando. Yo lo que estoy practicando es el Shabbat. Yo no me estoy circuncidando. Yo lo que estoy nada más es hablando de Yeshua y Mashiach, el Ruach y Yahweh. No, yo no me estoy circuncidando. Siga leyendo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, aquí está, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron, escucha, léalo, los que por la ley se justifican. Mira, peor, de la gracia, pues, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, aquí está, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oye, es cierto que hay una lucha espiritual, es cierto que hay una lucha de nosotros, en nosotros, es cierto que la carne pelea con el espíritu, es cierto que Agar y Sara representan ley versus gracia, pero más cierto es que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra libertad es real y es permanente. Muchos se preguntan: listo, Cristo vino a hacernos libres, ¿pero de qué? Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta palabra la toma Jesús de Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces,
Libertad del pecado. El primer por qué, a libertarnos del pecado, a libertarnos de la opresión espiritual. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Libertad de la ley. Libertad de la ley. Ahora, aquí hay un detalle. Vayamos a Mateo 5:38. Mateo 5:38. La ley decía, ojo por ojo, diente por diente. La ley decía, al que robó, córtale la mano. La ley decía, al que te sacó un ojo, sácale otro ojo. Y llega Jesús y dice ahora, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, y aquí empieza, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen. Pero esto tiene un porqué o un para qué. Porque cuando usted logra llegar a esto que se llama la ley de Cristo, dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mira, ay, mira la hermanita esa, me cae tan mal. Uy, le gusta venir a chicanear. Todos los domingos viene con unos zapatos nuevos. Eso a la fija es para restregarme en la cara que yo nada más tengo uno. Esos son reacciones de carne, de envidia, de conflictos internos. Y Jesús, a través de su ley, la ley de Cristo, toma la Torá, la ley mosaica, y dice, yo la cumplí toda para que ustedes no tengan que someterse a eso. De hecho, Hebreos nos habla textualmente de que un testamento, cuando ya caduca, es obsoleto, y cuando hay uno nuevo, el antiguo ya no sirve. Y no estamos desechando de ninguna manera la ley, pero porque si no fuera por Moisés, si no fuera por el tabernáculo de reunión en el desierto, si no fuera por Génesis, si no fuera por todo esto, no hubiéramos entendido que la Biblia desde que empezó hasta que termina nos lleva a Cristo. Pero no podemos resucitar lo que ya Dios dijo que ya no tiene eficacia. Y tristemente, mucho pueblo persiste en la esclavitud. Mire, imponerle yugos a las personas. Es que los que se congregan en esta iglesia tienen que usar la ropa así. Es que si usted va a entrar a este servicio tiene que vestirse de esta manera, tiene que hablar de esta manera, tiene que predicar de esta manera. Todo eso son yugos, yugos de hombre, yugos que traen esclavitud en vez de libertad. Cuando al final Gálatas nos dice que nos mantengamos en la libertad que nos trajo Cristo. Ahora, ¿cuál es la libertad que nos trajo Cristo? Cristo, ¿para qué nos hizo libres? En Juan 10:10 dice Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, aquí está el para qué, para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Wow. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oiga, este versículo coge a lo de la doctrina de la unicidad y les hace así. ¿Por qué? Porque aquí quien está hablando es Jesucristo. Jesús está diciendo, oye, la vida eterna es que conozcan al Padre. Y el Padre se conoce a través de Jesús. En Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Yo escuché vi un video de un Jesús solo tratando de justificar como fuera su doctrina, y decía que ese versículo está mal escrito. Que Jesús lo que estaba diciendo es, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene hacia mí, el Padre, si no es por mí. Yo dije, caramba, de verdad que cuando la gente quiere estar ciega, ni que usted le pague la cirugía para cambiarle los globos oculares, van a caer. ¿Por qué? Porque es que vivir religión es cómodo. La religión le dice, siéntese así, vístase así, ore así, predique así, hable así. Mientras que cuando usted tiene una relación, usted se siente libre en Cristo. ¿Por qué? Porque es que Cristo no es de etiquetas. No, el hermano David vino en camiseta. Esa camiseta no es de vestir. La santidad la tiene como porque no trajo camisa manga larga. Yo uso camisa manga larga porque las usaba desde antes de conocer a mi esposa, porque me gusta, no porque soy cristiano. Ya. Jesús no vino a imponer una moda. Jesús no impuso nada, Él expuso su verdad, expuso su vida, la puso a la orden del que quisiera reconocerlo. Tanto, esto es tan sencillo, el Evangelio es tan sencillo que el hombre lo ha manipulado para hacerse protagonista. Pero al final el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Yo quiero decirte algo. Hemos estado viviendo momentos difíciles, sí es cierto. Quizás estás viviendo un momento complejo en estos instantes de tu vida. Pero si Cristo te hizo libre y tu mirada sigue estando en Cristo, Él te sostendrá en esa libertad. Libertad no es que no tengas problemas. Libertad es que tu fe esté encima de tus problemas. Libertad no es que no tengas circunstancias. Libertad es que tú confías que el Todopoderoso te sacará en victoria en esas circunstancias. Mire, Satanás no quiere que tú y yo disfrutemos de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Él sabe lo que hay para nosotros. Y Él sabe que lo que Dios entrega a sus hijos es sobreabundante y es poderoso. Y Él no quiere que tú y yo vivamos una vida en Cristo a plenitud. Pero al final, vivir una vida en Cristo a plenitud, te repito, no depende de que yo te profetice que te vas a volver millonario, de que te van a duplicar el sueldo. No depende de eso. Tu vida a plenitud en Cristo depende del lugar que le estás dando a Él en tu corazón. Que ese es el problema que está atravesando la iglesia. Por eso decía, el tema de los cristianos, de los novios chéveres, todo lo vamos a hacer domingo. El día que es para el Señor, ese día siempre hay algo que hacer. Ay, hoy es el día de la madre. O sea que los 364 días del año no eran de la madre. Entonces, ¿de quién eran? Aclaro, no quiere decir que no se merezca un regalo hoy. Ya, claro, de repente, como había aniversario hace 8 días, matamos 2 pájaros de un solo tiro. Pero de verdad, nunca
pongamos una tradición por encima de Cristo. Dios te permite vivir momentos, Dios te entrega momentos para que los disfrutes. Porque es que al final, si el disfrute tuyo con una persona al lado depende del entorno, entonces tú estás buscando el entorno, no la persona. O la persona está buscando un disfrute a través de ti, no te está buscando a ti. Son cosas diferentes. Mire, tenemos un gran llamado y con esto terminamos. Y es a permanecer en libertad. El Señor no ignora lo que tú estás viviendo. El Señor no ignora todos los pensamientos que pasan por tu cabeza a lo largo de un día o lo que estás pensando en este momento. El Señor no ignora quién te ha propiciado dolor en tu corazón. El Señor no ignora a quién tú le has propiciado dolor en su corazón. Porque tenemos que mirar siempre las dos caras de la moneda. Nos han hecho daño, hemos hecho daño. Pero el Señor espera que a pesar de todos los momentos difíciles que podemos estar viviendo, sostengamos nuestra vida libres en Cristo. No se trata de que no vayas a vivir aflicciones. Se trata de estar convencido o convencida de que Cristo está por encima de tus aflicciones. No se trata de que no vayas a tener circunstancias ni persecuciones. Se trata de que Cristo está por encima de circunstancias y persecuciones. Lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, letra a letra. Así lo querramos detener, así querramos poner las manos para que no se cumpla, se va a cumplir. El tema es: disfruta tu libertad en Cristo. El llamado del Espíritu Santo es a desatar. O eres libre o eres esclavo. Es una decisión personal. Al final, leímos que el apóstol Pedro decía: cada quien es esclavo de lo que lo vence. Lo que te vence, la debilidad que te vence es tu amo. Y hablamos de debilidad, tus temores, tu temperamento, tus afanes, tus heridas. Pero quiero invitarte a que hoy te atrevas a colocar en contexto en tu vida cada cosa que estás experimentando. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Quiero invitarle a mis hermanos que están allí a través de la red, a través de Facebook, a través de YouTube, a que te unas con nosotros en una oración, a que seamos agradecidos con Dios, el Padre, porque envió a su Hijo para traernos libertad. Padre, éramos esclavos cuando no te conocíamos. Teníamos una pesada cadena como el pequeño elefante que empezamos diciendo. Y esa pesada cadena se convirtió en un estilo de vida para muchos de nosotros. Indistintamente de cuál hubiera sido la cadena, estuvimos atados. Fuimos esclavos del pecado, de las situaciones, de momentos que marcaron nuestra vida. Pero Cristo irrumpió en medio de una humanidad que no tenía esperanza para darnos esperanza. Cristo fue a un madero, abrió sus brazos en ese madero para traer libertad a los que éramos esclavos.
Y hoy estamos agradecidos contigo, Padre amado, por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque sí tenemos circunstancias que resolver. Sí tenemos motivos para decirte que esta hora necesito de ti, necesito un milagro, Señor. Y qué bueno acudir a ti a decirte, no puedo más, Dios. En mis fuerzas he tratado de resolver. A mi manera he tratado de resolver. A mi manera he tratado de cambiar mi circunstancia, la atmósfera que me rodea. He tratado de moverla, de modificarla en mis fuerzas. Pero hoy acudo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo cuánto te necesito. Reconociendo que no eres una teología. Reconociendo que no eres una doctrina, no eres una religión, no eres un dogma, no eres una tradición. Eres mi Dios real. Eres mi Padre en los cielos. Eres mi Dios bueno. Y a ti me rindo hoy. Quizás hermanos y hermanas que están en este momento con nosotros unidos, voluntariamente o sin darse cuenta, volvieron a la esclavitud. Quizás el temor se convirtió en una cadena. Quizás la soledad se convirtió en una cadena. Quizás la debilidad de su carne se convirtió en una cadena. Pero hoy es día de reconocer que basta una decisión en Cristo para romper esa cadena, por gruesa que sea. El elefante del circo se acostumbró a la cadena, por eso no revienta la cuerda. Nosotros en Cristo, a través del Espíritu, recibimos sabiduría de lo alto, discernimiento, revelación para darnos cuenta que no estábamos bien, que no estamos bien. Y basta una decisión. Basta decirle al Señor en este momento, te necesito. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, porque te he fallado, porque he pecado contra ti. Pero hoy vengo a ti, mi Padre dador de libertad, mi Cristo que rompe cadenas, para rendirme ante tu presencia y decirte gracias. Gracias, Padre, y creo en el nombre de Jesús que recibiré tu milagro. Creo en el nombre de Jesús que las situaciones que estoy viviendo las está permitiendo para trabajar en mi vida. Creo en el nombre de Jesús que veremos tu gloria y que nos gozaremos, porque eres Dios que cumple promesas. Gracias. Gracias, Padre, y oramos por cada hermano y cada hermana que se encuentra aquí con nosotros, por cada hermano, cada hermana que están allí en la distancia y que están atravesando momentos difíciles, por ese hermano que anhela que su esposa esté a su lado pero que la distancia se lo impide, por esa hermana que anhela que su hijo, que su hija esté a su lado pero hoy no lo puede tener, creyendo que tú, Dios, propiciarás un mover de tu gloria, regalarás ese detalle de los cielos, fabricarás un milagro. Guarda en el camino, Padre, a esa familia que viene hacia Barranquilla,
Guarda en el camino a esa familia, Dios, que retomará lazos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias, porque no eres Dios de casualidades, sino Dios de propósitos. Y oramos pidiendo restauración para aquellas hermanas, para aquellos hermanos que en este momento saben que han caído, saben que han sido golpeados, su corazón está sufriendo, su alma gime. Oramos para que tu Espíritu los levante. Oramos para que les recuerde que hay un lugar esperando por ellos y por ellas. Y que más allá del golpe, que más allá de lo que han sufrido, hay un Dios dispuesto a recibirles, hay un Dios dispuesto a abrazarles, hay un Dios dispuesto a retomar en ellas y en ellos lo que venía haciendo. Gracias, Dios, por tanta misericordia y por tanto amor. En el nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto puede darle la gloria a Dios? Dios es bueno. Hermana Debris, gloria a Dios. Si el Señor lo permite, el miércoles estaremos nuevamente por acá, 7:30 de la noche, hora de Colombia. Gloria a Dios. Bueno, hermano, ¿cuánto tiempo podemos hablar con la hermana?